Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, doctora Deyanira. Pues como nos dice la doctora, vamos a hablar de la fragilidad como un síndrome geriátrico, en el contexto de la osteoporosis, ¿sí? Entonces, los temas que vamos a tocar hoy, primero, ¿qué es la fragilidad? Segundo, la relación entre osteoporosis y fragilidad. Tercero, la evaluación de fragilidad en el manejo quirúrgico. Cuarto, la fractura de cadera y el desarrollo de fragilidad. Quinto, intervenciones en el anciano frágil con osteoporosis. Algunos interrogantes que quedan y conclusiones. ¿Qué es la fragilidad? Probablemente ustedes nos escuchan mucho a los geriatras estar hablando de fragilidad, pero tal vez no reconocemos muy bien de qué se trata. Claramente es muy diferente a una fractura por fragilidad. Otra cosa es el síndrome geriátrico. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Rápidamente, son condiciones que son altamente prevalentes en el proceso del envejecimiento, son multifactoriales. La presencia de un síndrome geriátrico predispone a la aparición de otros síndromes, son predictores de discapacidad, predictores de resultados adversos en salud, de ahí viene su importancia. Entre ellos, la incontinencia, tanto urinaria como fecal, el deterioro cognitivo, el síndrome de caídas, la inmovilidad y otros más recientemente acuñados, la polifarmacia, la fragilidad y la sarcopenia, ¿sí? Como vemos ahí entonces, cuando hay fragilidad, por ejemplo, el riesgo de desarrollar cualquiera de estos otros síndromes geriátricos ahí descritos, pues es muchísimo mayor. ¿Qué es la fragilidad entonces? Es una condición clínica dinámica que se ha descrito como una disminución en la reserva fisiológica o la acumulación de déficit a lo largo de la vida que nos lleva a un aumento en la vulnerabilidad a los estresores y resultan de alteraciones fisiológicas, físicas, sociales, entre otras. La prevalencia es alrededor del 10% en ancianos mayores de 65 años y aumenta entre el 25 y 50% incluso en mayores de 85 años. No es muy claro completamente cuáles son los mecanismos que llevan a la fragilidad, pero claramente está determinado también por factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Hay otros factores que pueden estar relacionados, la sarcopenia, los procesos inflamatorios crónicos, la malnutrición, presencia de comorbilidades, trastornos hormonales, entre otros. Fisiológicamente entonces la fragilidad se refleja como una disminución en la respuesta a los estresores y una declinación en los diferentes sistemas. Clínicamente nosotros lo podemos ver evidenciado a través de la sarcopenia, de la osteoporosis o de la osteosarcopenia y bien sabemos que hay múltiples interacciones entre el hueso y el músculo por múltiples vías fisiológicas y se cree que estas interacciones que ocurren entre estos dos sistemas pueden resultar también en un síndrome de fragilidad. Resultados adversos en salud entonces, se ha encontrado que la fragilidad puede estar relacionada con disminución en las hormonas gonadales, en la vitamina D, en la hormona de crecimiento, en el factor de crecimiento relacionado con insulina, también con aumento en las citoquinas proinflamatorias, en los factores de coagulación, otras condiciones como anemia, falla renal, aterosclerosis, anemia y malnutrición. Por ende, la fragilidad en muchas oportunidades puede ser un marcador de otras condiciones clínicas en el adulto mayor y, como les digo, no necesariamente está explicado solo con el proceso de envejecimiento o enfermedades específicas, sino también con el desarrollo más adelante de discapacidad. Digamos que este gráfico nos muestra un poco como todo el continuum que se ve en el desarrollo de la fragilidad y los resultados adversos con esta, factores genéticos, ambientales, estilo de vida, enfermedades, todo este proceso inflamatorio, inmunológico, que va a afectar el sistema musculoesquelético en particular, el sistema endocrinológico, nos va a llevar a los síntomas que ya vamos a hablar o manifestaciones clínicas de la fragilidad y por ende al desarrollo de estos síndromes geriátricos y pues la fragilidad en sí misma, ¿sí? ¿Cómo se mide la fragilidad? Entonces, digamos que la valoración clínica que puede hacer un médico no especialista en geriatría puede ser un concepto dado por la evaluación, la historia clínica del paciente, posiblemente los factores de riesgo, pero ya cuando los pacientes llegan a la valoración geriátrica, nosotros lo definimos
de dos grandes maneras, uno a través del fenotipo de fragilidad u otro a través de los índices de fragilidad por acumulación de déficit. Rápidamente, nosotros que vemos ese fenotipo de fragilidad que se caracteriza por sensación de cansancio, por baja actividad física, sensación de debilidad, disminución en la velocidad de la marcha y pérdida no intencionada de peso. Digamos que esa es la forma más fácil y tradicional en que se ha evaluado la fragilidad. Y hay otros índices que son, se llaman por acumulación de déficit, hay varios que se han descrito, pero consiste como en detectar todas esas manifestaciones, factores de riesgo, condiciones geriátricas y esa suma de déficit nos da un puntaje que nos permite saber si el paciente es frágil o qué tan frágil es, ¿sí? Como podemos ver en esta gráfica, entonces digamos que de forma muy resumida ve uno todos los factores que pueden estar relacionados con el desarrollo de fragilidad, las formas en que los podemos conceptualizar, por acá con el fenotipo de fragilidad que les mencioné en un principio y por acá con la acumulación de déficit que podemos operacionalizar, que tal vez es un poquito más compleja y nos toca a los geriatras evaluarla. Los primeros o la primera que habló de fragilidad en el campo de la geriatría fue Linda Fried y ella habla pues de los criterios que ya les mencioné previamente y de todo lo que puede estar relacionado en ese ciclo de la fragilidad, la malnutrición, la sarcopenia como uno de las manifestaciones grandes en fragilidad, la disminución en el gasto energético, inactividad, lentitud de la marcha y todo eso se ve reflejado pues en los síntomas mencionados. Como les decía, estas son las formas en cómo los medimos, estas son algunas escalas clínicas o valoraciones rápidas que puede hacer el médico no geriatra para reconocer a aquel paciente que puede ser frágil. Digamos que esta es una de las más fáciles que se llama el cuestionario de Frail y eso puede orientar, por ejemplo, al médico endocrinólogo, reumatólogo, al internista de saber cuál es el paciente anciano que puede ser o ameritar una valoración geriátrica más compleja, ¿sí? ¿Cuál es entonces la relación entre osteoporosis y fragilidad? Pues claramente sabemos ambas aumentan su prevalencia con la edad, aumenta significativamente las fracturas osteoporóticas en los pacientes ancianos y el riesgo que tenemos a lo largo de la vida de desarrollar una fractura osteoporótica puede ser hasta el 40-50% en mujeres y un poco menos del 13 al 22% en hombres. Todos los resultados adversos que claramente puede tener una fractura en un paciente anciano, en joven también, pero más aún en el anciano, la hospitalización, la necesidad de cuidados a largo plazo, la alteración en la calidad de vida, dolor, ansiedad, depresión, ya limitaciones en la movilidad, el desarrollo de dependencia, discapacidad y finalmente la muerte, ¿sí? Se ha encontrado que entre más frágil es un individuo, pues claramente es mayor el riesgo de desarrollar una fractura osteoporótica, de fracturas prevalentes y de eventos pues incidentes de fracturas osteoporóticas. Factores relacionados, como les decía previamente, el importante papel que tiene la parte nutricional y la sarcopenia como componentes de la fragilidad. La evidencia que nos ha mostrado que cualquiera de los métodos, como les mencionaba anteriormente, por los cuales nosotros medamos la fragilidad, aquellos pacientes que son identificados por esos métodos definitivamente están en más riesgo de desarrollar tanto osteoporosis, pero peor aún pues las fracturas osteoporóticas. Algunos estudios han encontrado que esa valoración por acumulación de déficit puede ser un poco más discriminatoria de cuál es el riesgo de presentar fractura a futuro. Sin embargo, pues ambos modelos son comparables. En los estudios poblacionales pueden ser herramientas de investigación y también de la valoración clínica que podemos realizar desde la consulta externa. Quería mostrarles este estudio. Este es un estudio basado en el estudio de fracturas osteoporóticas SOF. Este evaluó la presencia de fenotipo de fragilidad y el desarrollo de fracturas de cadera. Fue un estudio realizado en un gran número de mujeres, 6.724 mujeres mayores de 69 años, a quienes siguieron por más de 9 años, y se encontró que en las pacientes que tenían un diagnóstico por fenotipo de fragilidad estaban en más riesgo de caídas recurrentes, obviamente como factor precursor de una fractura, con un OR de 1.38,
mayor riesgo de fractura de cadera con un HR de 1.4, mayor riesgo de fractura no vertebral con un HR de 1.25 y de muerte con un HR de 1.82. Entonces, claramente aquellas pacientes discriminadas entre frágiles y no frágiles, las frágiles se fracturaron más y se murieron más, siendo aún más llamativo o más significativo en pacientes mayores de 80 años. Acá vemos lo mismo de estas pacientes 6.000 y pico que les mencionaba, las frágiles fueron 1.045 pacientes, fueron las que más se cayeron, ¿sí? El 20%, y el alto riesgo de desarrollar, bueno, acá el alto riesgo de desarrollar fractura de cadera, pero más significativo con un OR de 1.96 en las pacientes mayores de 80 años de edad, ¿sí? Es la discriminación por la categoría de edad también, y el estado y el riesgo de fractura de cadera, dependiendo de ese estado de fragilidad, pues básicamente nos muestra lo mismo que les acabo de mencionar. Este es otro estudio, los estudios no son tan nuevos, son de la década pasada. Evalúa la aplicación de un índice de fragilidad en el riesgo de fractura a 10 años en pacientes. Acá incluso es un estudio de pacientes desde edades muy jóvenes, desde los 25 años, que son los resultados del estudio canadiense multicéntrico de osteoporosis, el estudio CAMOS. Ellos hicieron un índice de fragilidad, como les mencionaba, hicieron la valoración a través de 30 ítems, se incluyeron 9.423 pacientes, a pesar de que el estudio iba desde pacientes muy jóvenes, pues la media de edad fue de 62 años y de ellos el 70% eran mujeres. Les hicieron seguimiento a 10 años y encontraron un HR, un aumento del riesgo de 1.18 para fractura de cadera y 1.3 para fracturas vertebrales clínicas por cada 0.1 en el aumento del índice de fragilidad. Lo que les decía, el índice nos da un puntaje de qué tan frágil es el paciente. Encontraron que a más puntuación de fragilidad, los pacientes se fracturaban más, ¿sí? Tanto en cadera como en fracturas vertebrales, ¿sí? Como les decía, el estudio mostró pacientes desde pacientes muy jóvenes. Si bien estos son síndromes geriátricos, pues uno puede tener ciertas características de estos síndromes geriátricos desde edades más tempranas, son situaciones prevalentes en el anciano, pero desde el paciente más joven se puede empezar a ver características de fragilidad. Acá lo que nos muestran, pues evidentemente los síntomas o los signos de fragilidad son mucho menos en los pacientes jóvenes y claramente van aumentando a medida aumentan las décadas de la vida, ¿sí? La edad media en este estudio que les menciono canadiense, la edad media pues fue de 62 años y las fracturas incidentes de cadera fueron en pacientes un poco mayores de 74 años. El 79% alcanzaron a ser mujeres y lo que nos muestran acá es con esa medición del índice de fragilidad, el número medio o la medición del índice de fragilidad fue de 0.2 para aquellas pacientes que tuvieron fractura de cadera, es decir, tenían mayores índices de fragilidad, ¿sí? Bueno. Dice que si bien los resultados de predicción de fragilidad en el riesgo de cadera son persistentes, aún se desconoce realmente si la fragilidad es una causa de osteoporosis y fractura de cadera o una consecuencia. Ya estamos un poquito cortos de tiempo, pero resumiendo las siguientes partes, eso era como factor de riesgo. En segundo lugar, la evaluación de fragilidad para el manejo quirúrgico. Como nos decía la doctora Deyanira, nosotros tenemos el Centro de Ortogeriatría acá en la Fundación Santa Fe, que está liderada por el equipo de ortopedia y el equipo de geriatría. Siempre es importante identificar a aquellos pacientes con criterios de fragilidad, porque esto dependerá mucho de las intervenciones y la prevención de todos los riesgos derivados de los procedimientos quirúrgicos. Y finalmente la meta es que aquellos pacientes que sufren una fractura de cadera pueden recuperar su estado funcional posterior a ello. Siempre se debe estratificar el riesgo del paciente previo a la intervención quirúrgica, tratar o controlar las alteraciones médicas reversibles y prevenir esas complicaciones que son comunes en el paciente geriátrico. Cosas que podemos intervenir, manejar y quizás modificar
en todo este proceso de la osteoporosis, pero en particular cuando el paciente ya está fracturado y debe ser operado, la sarcopenia, la malnutrición, los trastornos de la marcha, la parte neurocognitiva y pues el desarrollo de la dependencia. Esta gráfica que nos muestra que efectivamente el paciente frágil pues va teniendo una disminución en su capacidad fisiológica a lo largo de la vida, pero cuando ocurre un evento como una fractura de cadera, catastróficamente el paciente pierde su capacidad funcional y la recuperación será mucho menor que lo que pudiese ocurrir en un paciente robusto, vigoroso, como llamamos nosotros, pues aquel que no es frágil, ¿sí? ¿Qué pasa posterior a la fractura de cadera? ¿Será que después de la fractura desarrollamos también fragilidad, ya no como causa, sino como consecuencia? Efectivamente, se predice y los resultados en funcionalidad están muy, digamos que determinados también por el estado de fragilidad y funcional que tiene el paciente previo a la fractura de cadera. Este estudio no lo pude encontrar completo, pero que sí se encuentra que al hacer una valoración del índice de fragilidad antes y después de la fractura osteoporótica mayor, se encontró que este fue mayor en las mujeres que habían presentado una fractura osteoporótica mayor efectivamente que sus controles. Quiere decir que pues quedan, entre comillas, más frágiles aquellas que tuvieron una fractura de cadera. Y a mayor acumulación de déficit, que son definitorios de fragilidad, también aumenta la fragilidad en el posoperatorio, ¿sí? ¿Qué es importante? Que esto nos puede servir como un indicador en el efecto del tratamiento y las intervenciones. Cuando ya vengo a intervenir la osteoporosis, ¿qué tanto me está beneficiando dichas intervenciones? Bueno, la recuperación luego de la fractura de cadera entonces se retrasa en el contexto de la sarcopenia. La fractura de cadera puede ser más discapacitante en el paciente frágil, como ya dijimos. La función física antes de la fractura predecirá la recuperación funcional, y las comorbilidades, el temor a caer y otras condiciones relacionadas con la edad pueden tener consecuencias en la recuperación en movilidad. Tener en cuenta que la fractura de cadera, las caídas y la fractura de cadera son eventos muy catastróficos y pueden llevar a una cascada de fracturas después de ello, especialmente en el primer año después de la primera fractura, independiente de donde haya sido. La baja fuerza la masa muscular también aumentan el riesgo de caídas con lesión, de fracturas luego de esa primera fractura de cadera, ¿sí? Por ende, pues ahí es donde estamos llamados a empezar el tratamiento rápidamente después de que el paciente se nos fracturó. Claramente esto nos debe llevar a un trabajo multidisciplinario, no solamente buscar el manejo farmacológico como bien lo sabemos, sino la intervención de todos esos factores que he mencionado previamente, y de allí vendrá pues nuestro trabajo, que es la valoración geriátrica multidimensional. Cosas a tener en cuenta: la posible declinación en la cognición, si el paciente tiene limitaciones en la movilidad, el estado de malnutrición, alteraciones visuales, alteraciones auditivas, síntomas depresivos, todos a intervenir en estos pacientes. Dos grandes: la parte nutricional, que ya se ha mencionado previamente, el alto consumo proteico, el consumo de vitamina D, los niveles apropiados. También se ha hablado del consumo de selenio y de coenzima Q10 como factores potencialmente protectores en fractura de cadera, pero claramente los estudios pues muchas veces son difíciles de interpretar a la luz de las diferentes intervenciones que se hacen. Y el ejercicio, de lo que ya hablamos, enfocado en fuerza y en balance como manera preventiva. Sí les quiero hacer mucho énfasis: algunas de las cosas que podemos modificar como médicos, la polifarmacia, los medicamentos potencialmente inapropiados. Está esta lista de medicamentos que son los medicamentos FRITZ, que son los medicamentos que aumentan el riesgo de caídas. Tener muy en cuenta el uso de medicamentos psicotrópicos, cardiovasculares, otros analgésicos, opioides, y considerar la desprescripción en el paciente frágil en particular como una de las condiciones. En esta página de la Sociedad Europea de Geriatría nos hacen énfasis como en cómo podríamos desprescribir todos estos posibles fármacos que están asociados con el riesgo de cadera.
reconocer la gran importancia de que sean estos pacientes los primeros que se intervengan, dado que claramente son los que más se caen, más se fracturan y más se complican, o sea que son los primeros a los que hay que intervenir. Factores relevantes en la intervención del anciano: no solamente pensar en empezar el antirresortivo, el osteoformador, solamente porque tiene la fractura, sino cualquier cantidad de condiciones particulares de ellos, saber reconocerlos en su individualidad, reconocer a aquellos pacientes que tienen expectativa de vida reducida, que quizás no se van a beneficiar de ningún tipo de tratamiento, que muchas veces pueden ser muy invasivos y muy molestos. Reconocer las contraindicaciones para los fármacos, pacientes que estén institucionalizados, el acceso que puedan tener a los medicamentos, pacientes en inmovilidad que quizás tampoco se beneficien mucho de los fármacos, pacientes con caídas recurrentes, ¿qué más les puedo ofrecer además de la parte farmacológica? Pacientes con deterioro cognitivo, que son el día a día, la facilidad del uso de los fármacos, el acceso a los mismos, la adherencia y, muy importante, las preferencias, ¿sí? El anciano frágil, quizás muy viejo, más de 80, más de 90, quizás no quiera chuzarse la barriga todos los días, o quizás no quiera ir a acostarse 2 horas a que le pongan un medicamento. Reconocer las preferencias del anciano en esa toma de decisiones terapéuticas. Y finalmente, conclusiones. 1. La importancia de identificar la fragilidad en el anciano, reconocer el impacto que tiene antes de desarrollar osteoporosis y hasta finalmente la presentación de las fracturas. Siempre hacer intervenciones tempranas, multimodales e interdisciplinarias, y reconocer los diferentes perfiles de envejecimiento para una toma de decisiones apropiada. Muchas gracias.